Hola de nuevo, hoy estamos a 9 de noviembre del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo está el mercado de criptomonedas, que como veis está bastante alteradito. Bien, como veis estamos en un gráfico diario de Ripley dólar americano y como podemos observar, pues durante estas últimas sesiones hemos tenido caídas muy importantes, muy fuertes. Si vamos a gráfico semanal veremos que en el caso de Ripley se está llevando un 22,87% de caída en estos momentos. Por lo tanto, una caída, como veis, muy importante. A nivel técnico podemos observar que en el caso de Ripley pues ha perdido el nivel de soporte de la zona de los 0,43 y más abajo tenemos este siguiente nivel de soporte que está más o menos en la zona de los 0,32 y fijaros que ya prácticamente estaríamos rozando de nuevo los mínimos anuales, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál ha sido el motivo de esta fuerte caída en general en el mercado de criptomonedas? Pues bueno, ha sido esta notición que apareció ayer, ¿vale? Diciendo pues que Binance, el mayor exchange cripto, rescata a su gran rival al borde de la bancarrota. ¿De acuerdo? Esto ha asustado mucho el mercado de criptomonedas. Ya sabéis que hay un montón de pasta metida en todo esto, en todo este tema. Y esto, pues, incrementa este riesgo de que, pues, estas compañías se vayan a la quiebra, ¿no? Bueno, la cosa ha sido interpretada como muy negativa y como veis, pues bueno, esto ha acabado arrastrando pues todo el mercado de criptomonedas. Además, como ya sabéis, pues llevamos una temporada con un dólar muy fuerte que tampoco está ayudando mucho. Fijaros que hoy vuelve a rebotar un poco, aún así en estas últimas semanas pues se había visto algo de debilidad a la hora de intentar subir o seguir subiendo, ¿no? Bien, como veis, pues caídas bastante importantes que están perjudicando mucho y sobre todo veremos que Bitcoin, el principal, ¿no? Está perdiendo pues los niveles de soporte anuales o mínimos anuales que había tocado. Ahora lo iremos viendo. Bien, en el caso de Litecoin, pues fijaros también, habíamos tenido aquí un rebote espectacular, ¿de acuerdo? Fijaros que desde esta zona había rebotado hasta ir a buscar esta directriz bajista de más largo plazo. Fijaros, que la pasada semana aún estábamos dudando si finalmente lo conseguiría y si finalmente, fijaros que se disparó el precio para ir a buscar esta directriz de más largo plazo que tenemos aquí trazada, ¿de acuerdo? Pero fijaros que al llegar a esta zona a nivel técnico, siempre hablando a nivel técnico, ha aparecido esta noticia, ¿de acuerdo? Y fijaros que no consiguió ni romper esta zona. Fijaros que aquí además teníamos añadida esta zona de resistencia y fijaros las velas que ya empezaron a salir aquí, ¿de acuerdo? Ayer se publicó esta noticia o salió esta noticia, ¿vale? Que la empresa FTX estaba en quiebra, ¿vale? Y a medida que van hurgando todo el tema de lo que parecía que Binance, la oferta que hacía para comprar FTX, ¿de acuerdo? Ven que no es una muy buena o sería una buena compra, ¿de acuerdo? Porque se ve que el agujero es bastante grande y bastante importante. Entonces, esto tampoco está ayudando al mercado de criptomonedas. Y fijaros que con esta caída en el mercado de criptomonedas está prácticamente también arrastrando a Wall Street, ¿de acuerdo? Con estas tremendas caídas que estamos viendo ahora mismo en el mercado de criptos, fijaros que Bitcoin está cayendo en este momento un 7,97%, un 8% prácticamente, y está arrastrando pues también a los índices americanos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, como sabéis, aquí he metido mucho dinero y entonces, pues bueno, la cosa se está poniendo bastante fea en este sector, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, volvemos a los gráficos. En el tema de Litecoin, la clave ahora mismo estaría más o menos en los mínimos que teníamos en esta zona, ¿vale? En esta zona donde se estaba moviendo durante estos últimos días, estos mínimos de aquí, en la zona de los 51.
Y la clave más abajo serían los mínimos anuales, que si se acabaran perdiendo, pues fijaros que ya se abriría la ventana a niveles de hacia la zona de los 25,16, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al LBC. Este por partida doble. Acordaros que durante esta semana se publicó, pues, incluso ellos, los Delivery, pues dijeron que habían perdido el juicio, ¿vale? La SEC ganó y esto les sentó bastante mal. Ya estaba bastante tocado en estas últimas semanas y fijaros pues la caída que lleva durante estas últimas sesiones. Fijaros, a día de hoy está cayendo un 30%, nada más y nada menos, ¿vale? Además el spread sigue súper abierto y ahora mismo está en la parte de abajo, como veis, aquí en este punto. ¿Qué depara el futuro del LBC? Pues bueno, es bastante complicado saber todo esto. Las criptos de momento seguirán cotizando, ¿de acuerdo? Pero a nivel técnico, pues fijaros que tenemos aquí el soporte de mínimos anuales que se alcanzaron en junio. Aquí empezó este rebote, pensando pues que, acordaros que habíamos comentado que parecía que podrían ganar contra la SEC y tal, pues bueno, al final no ha sido así, como veis, y aquí ya empezaron las dudas, ¿de acuerdo? Y aquí ya el desplome total. Por debajo de estos niveles tenemos nivel de soporte en los 0,009, un poquito más abajo los 0,006 y aquí, como veis, ya se abre la ventana para incluso alcanzar los 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado porque no tiene muy buena pinta. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, que parecía que también aquí teníamos una formación que iba a buscar un rebote al menos correctivo hasta este punto, ¿de acuerdo? Fijaros pues que las noticias de esta, básicamente que vienen provocadas por este tema, ¿de acuerdo? Han roto todo, ¿de acuerdo? Fijaros que de nuevo ha perdido estos mínimos que teníamos en la zona de soporte donde se estaba moviendo dentro de este rango. Ha ido a buscar la parte baja de la directriz de esta formación triangular, ¿de acuerdo? Y ahora está atacando pues estos mínimos anuales, ¿de acuerdo? De nuevo, que tenemos aquí marcados, que más o menos estarían más o menos en el nivel de los 96 aproximadamente. A ver, si lo hacemos bien, lo veremos mejor. Esto sería, aquí tendríamos los mínimos anuales que más o menos estarían en la zona de los 96,06, ¿de acuerdo? La pérdida de este nivel, fijaros que también abriría la ventana a nuevas caídas y incluso que podría llegar ya a la zona de los 76,17, que es el siguiente nivel de soporte importante que tiene Bitcoin Cash en su tendencia, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al campeón, al rey de todos, a Bitcoin, y fijaros que está perdiendo también los mínimos anuales. Fijaros que ayer ya tuvo un intento de ruptura, finalmente se acabó recuperando. Si vamos a un gráfico de más corto plazo lo veremos mejor. Vamos a un gráfico, por ejemplo, de 4 horas. Y fijaros que en la sesión de ayer, ¿de acuerdo? Esto fue ayer, que tuvo aquí una especie de doji, ¿vale? Vemos mecha por arriba, mecha por debajo, y finalmente se acabó cerrando en medio, ¿vale? Esto es un mercado que está dudando, pero fijaros que la tendencia claramente sigue siendo bajista, se ha metido de nuevo por debajo de este nivel, vamos de nuevo a un gráfico diario, y fijaros que estaría ya a día de hoy perdiendo el nivel de mínimos anuales, ¿de acuerdo? Fijaros que ayer aún lo salvó, se quedó algo por encima, quedó en la zona de los 18.391 al cierre de mercado, ¿de acuerdo? En este punto de aquí. Pero fijaros que hoy, si cerrara por debajo de este nivel, se daría ya por concluida la zona de soporte. Y fijaros que ya no tenemos absolutamente nada más hasta la zona de los 13.200, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, mucho cuidado porque si acabase cerrando ya por debajo de este nivel, perdón, de los 17.597, que son los mínimos anuales, pues ya se abre la ventana a nuevos mínimos anuales hasta, como mínimo, la zona de 13.200, porque aquí no tenemos absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a Ethereum. ¿Qué le pasa a Ethereum? Pues bueno, como todas las otras criptomonedas, fijaros que tuvimos este rebote espectacular hasta la directriz bajista de más largo plazo que habíamos comentado ya la semana pasada, y qué casualidades de la vida que con una tendencia bajista cualquier noticia que salga un poco negativa, pues los movimientos se amplifican mucho, ¿de acuerdo? Vemos aquí que se publicó esta noticia, esta que hemos comentado, ha entrado mucho miedo en el mercado, sigue cayendo y hoy pierde también este nivel de soporte en la zona de los 1221. Fijaros que en el caso de Ethereum tenemos el nivel de soporte mínimo anual, pues podría ser más o menos esta zona, incluso, bueno, si vamos apurando mucho, estos mínimos de aquí en los 880, pero yo creo que nos deberíamos fijar más o menos en este nivel, en los $1.000, ¿de acuerdo? Que es un nivel además muy psicológico por tema de redondeo, ¿de acuerdo? Entonces, nivel clave en el caso de Ethereum, la zona de los $1.000. Dogecoin, lo comido por lo servido. Fijaros que teníamos también una subida muy importante, la cual proyectaba también un movimiento alcista hasta más o menos esta zona de resistencia, pero con estas noticiones que están saliendo últimamente, se lo han comido absolutamente todo. ¿De acuerdo? Fijaros que, como digo, lo comido por lo servido. Fijaros que la ruptura fue espectacular, una subida tremenda. Vamos a ver en gráfico semanal. Veremos que aquí, fijaros que esta subida en una semana pues subió un 94,98%, una barbaridad, ¿vale? Bueno, y esto es al cierre, que estos debía subir más, ¿de acuerdo? Desde este punto a este punto de aquí durante la semana subió bastante más. Lo que pasa que, bueno, finalmente acabó cerrando con una subida del 94,98%, un 95%. ¿De acuerdo? Aquí tuvimos otro movimiento espectacular, pero al cierre, fijaros, solo acabó cerrando con un 2,33% y hoy, esta semana, ya lleva una caída de un 26,15%. ¿De acuerdo? Estructuras rotas que de momento, fijaros, queda en nada. ¿De acuerdo? Fijaros que esta estructura estaba bastante clara, ¿de acuerdo? Era una proyección alcista, al menos de momento, ¿de acuerdo? Puede ser que todo cambie en horas, puede ser que finalmente pues Binance acabe comprando este exchange o quizás pueden salir noticias positivas, pero tal y como está ahora mismo el mercado, yo creo que aquí va a haber sangre, ¿vale? Vamos a ver sangre. Lo dicho, y además tenemos pues que durante estas últimas sesiones el dólar se ha fortalecido bastante también de nuevo, sigue con esta, vamos al gráfico diario de nuevo, se ha fortalecido bastante, fijaros que seguimos dentro de esta corrección, estas caídas que hemos visto durante estas últimas sesiones, pero fijaros que, por ejemplo, en el día de hoy, pues está rebotando bastante. Si trazamos aquí una directriz más o menos bajista, podemos ver claramente que se estaría formando una tendencia en el corto plazo bajista, ¿de acuerdo? La clave, en el caso del dólar americano, sería la ruptura de esta directriz para seguir subiendo. Habrá que estar atentos o muy atentos. Mañana se publica el dato de IPC, que es la clave principal de esta semana, aparte de las elecciones midterm que teníamos en el día de ayer. Hoy ya han salido los resultados, pero bueno, yo desde mi punto de vista, pues bueno, no era un tipo de noticia que tendría que haber cambiado mucho, ¿de acuerdo? Pero no era un tipo de noticia que creyera yo que hubiese movido mucho el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tema principal,
que está moviendo el mercado a la sesión de hoy es ¿vale? Este anuncio, la caída de las criptomonedas y, y en gran parte, pues también lo que pueda pasar mañana a la publicación del dato de IPC, ¿de acuerdo? Entonces, será muy importante ver si finalmente se ve que la inflación empieza a caer o empieza a bajar. Esto sería bastante positivo para el mercado, entonces podríamos ver algún tipo de rebote, pero quizás ya lo tenga descontado también, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que durante estas últimas sesiones hemos visto rebotes más importantes. Todo dependerá del de cuánto se ve la reducción de la inflación, ¿de acuerdo? Si es que es así, si por la contra sigue subiendo, que yo creo que no, que es bastante probable que se haya frenado, al menos hayan conseguido frenarla en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces deberemos ver hasta cuánto se ha frenado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sesión muy importante la de mañana a la publicación del dato de IPC y vamos a ver si puede frenar un poco la sangría del mercado de criptomonedas, pero como veis, la cosa está bastante fea, ¿de acuerdo? Nada más, un saludo, nos vemos por el canal de Scalping Traders o en la página web de scalpingtraders.com. Un saludo, gracias.